Mi mamá es una tigresa blanca y mi papá también, pero yo nací como un pequeño tigre negro. Mi papá se puso furioso, colgó a mi mamá y la azotó por 3 días y 3 noches. Luego, agarró al chimpancé negro de al lado y lo torturó por 7 días y 7 noches, pero aún así, no pudo averiguar de dónde venía mi sangre. En un ataque de ira, mi papá se fue de casa y me abandonó. Mi mamá también tuvo otro cachorro, mi hermanito. Pero, para ser sincero, a mí me parecía un poco tonto. El día que cumplí un mes de nacido, mamá tigresa salió a cazar. Nos dejó a mi hermanito y a mí, los 2 cachorros, jugando en la cueva. Mi hermanito, que es muy juguetón, salió gateando de la cueva. Para nuestra mala suerte, un oso negro adulto pasaba por ahí. Siendo ambos depredadores, era obvio que no iba a perdonarle la vida al cachorro de su rival. El oso negro rugió y se abalanzó sobre mi hermanito. Mi hermanito se quedó paralizado del miedo, sin moverse ni un centímetro. En ese momento crítico, fui yo quien salió corriendo y lo arrastró de vuelta a la cueva. Al final, mamá tigresa regresó justo a tiempo y nos salvamos por un pelo. Si no fuera porque, aunque mi cuerpo es de tigre, mi alma es. Quizás ya habría muerto hace mucho en este bosque lleno de peligros. Eso me hizo desear con todas mis fuerzas tener el poder para protegerme. Fue a partir de ese momento. Mamá tigresa se recostó frente a nosotros, mostrando su panza. Al principio, me negaba a hacerlo, pero cuando la leche tibia de mi madre entró en mi boca, una corriente cálida recorrió todo mi cuerpo. Sentí como si hubiera vuelto a nacer. Por eso, a la hora de comer, yo era mucho más entusiasta que mi travieso hermanito. Tras varios meses de crecimiento, descubrí que era diferente a los otros tigres. Primero, mi apetito era enorme. Siempre sentía que no me llenaba nunca. Y segundo, mi tamaño. Crecí mucho más rápido que mi hermano. A los 5 meses, yo ya pesaba 40 kilos, mientras que mi hermanito apenas pasaba de los 20. Fue entonces cuando empezamos a probar la carne. La primera vez que comí carne de jabalí, con todo y su sabor a sangre, una corriente de calor aún más grande apareció en mi estómago. Luego, se extendió por todo mi cuerpo. Parecía que comer carne aumentaba mi fuerza. Un mes después, cumplimos medio año. Mamá tigresa comenzó a enseñarnos técnicas de caza. De repente, la mirada de mamá tigresa se volvió fría e intensa. Parecía haber encontrado una presa. Más adelante apareció una manada de ciervos manchados que estaban pastando. Cada pocos minutos, uno de ellos levantaba la cabeza para vigilar. Yo me quedé echado en silencio, observando a mamá tigresa para aprender de su experiencia. Los 3 estábamos a favor del viento, así que los ciervos no podían olernos. Mamá tigresa volteó y nos hizo una seña a mi hermano y a mí para que nos quedáramos quietos. Ella, aprovechando el terreno, se arrastró para acercarse a la manada. En pocos minutos, llegó a menos de 100 metros de ellos. Aprovechando un instante en que los ciervos bajaron la guardia, mamá tigresa salió disparada como un rayo. Con una fuerza explosiva, alcanzó a uno y de un zarpazo lo derribó. Rápidamente encontró el lugar preciso y lo mató de una sola mordida. Toda la cacería duró menos de 30 segundos. Mamá tigresa arrastró al ciervo hasta nosotros, se lamió la sangre de los bigotes, retrocedió un par de pasos y se echó. Era la señal para que mi hermano y yo comiéramos primero. Mi hermanito, que no estaba acostumbrado al olor de la sangre, empezó a lloriquear buscando leche. Mamá tigresa le dio un manotazo serio y lo apartó. Mi hermanito se alejó lloriqueando con cara de ofendido, pero yo, en cambio, ya me estaba dando un festín. Después de comerme mi parte, todavía tenía hambre. Así que, armándome de valor, me acerqué al resto de la carne. Mamá tigresa solo soltó un gruñido grave y luego volteó la cabeza. Tomando eso como un permiso, me devoré toda la mitad inferior del ciervo. Al mismo tiempo, una corriente de calor aún más grande surgió de mi estómago. No sé qué es esta corriente, pero cada vez que recorre mi cuerpo, me siento lleno de energía. Durante los días siguientes, mamá tigresa jugaba a pelear con nosotros en el suelo, frente a la cueva. De esta forma, entrenábamos nuestras habilidades de caza y defensa. Los días pasaban así, tranquilos pero serios. Hasta que un día, cuando nosotros 3 regresábamos de cazar, escuchamos un rugido profundo y aterrador justo frente a nosotros. Era un enorme tigre macho desconocido.
Mamá se puso tensa de inmediato. Saltó a un lugar alto para observar y explorar los alrededores, mientras que mi hermano se quedó paralizado en su sitio. Temblaba de miedo. Desde que apareció ese tigre desconocido, no pegué un ojo en toda la noche. Por primera vez, sentí una amenaza inmensa del mundo exterior. Para mantenernos a salvo, mamá empezó a patrullar nuestro territorio de cientos de kilómetros a la redonda. Era una señal muy peligrosa. Durante varios días seguidos, mamá no nos dejó salir con ella. Después de patrullar por días, no volvió a encontrar rastro del tigre macho desconocido. Solo entonces mamá se tranquilizó y nos llevó a cazar de nuevo. Hasta que un día, algo muy inusual sucedió. Mientras cazábamos, encontramos un oso macho de más de 300 kilogramos. Pero ya se lo habían comido, solo quedaban la cabeza y el esqueleto. Junto al cadáver había la huella de una garra de tigre, enorme y clara. Esto confirmaba la fuerza de aquel tigre macho desconocido. Mamá se acercó nerviosa a inspeccionar. Incluso para ella, matar a un oso tan grande, le habría costado heridas graves. Pero no había ni rastro de que aquel tigre desconocido estuviera herido. Sentí un escalofrío. Si nos lo hubiéramos encontrado, seguro que no habríamos sobrevivido. Para estar a salvo, a mamá no le quedó de otra que guiarnos hacia una montaña desconocida. Quizás por la presión de aquel tigre macho, mamá nos apuraba para seguir avanzando sin parar. Pero dicen que lo que más temes, más rápido llega. Un fuerte rugido resonó en el bosque. Mamá no se atrevió a perder tiempo. Sentía una presión enorme sobre ella. Era muy probable que fuera aquel tigre macho que aún no habíamos visto. Lo único que podíamos hacer ahora era alejarnos lo más posible. Corrimos sin parar durante 2 horas. Justo cuando salíamos de unos matorrales densos. Al llegar a un claro, mi mamá fue la primera en reaccionar. Dio un salto de 2 o 3 metros para interponerse frente a nosotros. De repente, soltó un gruñido increíblemente feroz. A unos 200 o 300 metros de distancia, un imponente y enorme tigre macho ya nos estaba esperando. Por su tamaño y el color de su pelaje, parecía que acababa de alcanzar la edad adulta. Estaba en su apogeo, con un peso de, por lo bajo, más de 270 kilogramos. Aunque mamá era más grande que una tigresa promedio, frente a un macho de ese tamaño, no podría proteger a sus 2 cachorros. Tenía que hacer algo. Mamá soltó un gruñido bajo a modo de prueba, para ver si podía asustarlo y hacerlo huir. Pero el tigre macho, no solo no retrocedió, sino que caminó tranquilamente hacia ella. Parecía que primero quería comunicarse con mamá. Y así, los 2 tigres adultos, una hembra y un macho, se quedaron frente a frente. La tensión llegó al límite. Yo, escondido entre la hierba, observaba la situación atentamente. Pensaba en cómo podríamos salir de esta. Al segundo siguiente, el tigre se abalanzó sobre mamá. Mamá, sin miedo alguno, se lanzó de frente para enfrentarlo. Pero el tigre macho la agarró por el cuello. Su inmensa fuerza explosiva le hizo perder el equilibrio al instante y cayó al suelo. Si se movía un poco más, los afilados colmillos del tigre le romperían el cuello. Justo cuando me preparaba para huir con mi hermano en un último intento desesperado. De repente, desde el bosque no muy lejano, se escuchó un rugido lleno de furia. Era el rugido de otro tigre macho, pero para mamá, en ese momento, sonó increíblemente valioso. Y tras el sonido de una carrera veloz, apareció un tigre de Siberia de un tamaño asombroso. Todo su ser emanaba un aura de ferocidad. Es más fuerte y más imponente que el que venció a Uma. Un instinto asesino incontenible brotó de todo su cuerpo. Era VA, y estaba furioso. ¿Cómo podría contenerse frente al culpable que lastimó a su pareja y a sus hijos? Al instante siguiente, VA entrecerró los ojos y su enorme cuerpo se lanzó con una fuerza brutal. Se abalanzó sobre ese tigre extraño como un rayo. Viendo a las 2 bestias luchar a muerte, fue cuando comprendí lo aterrador que puede ser un tigre macho adulto. En el ir y venir de la pelea, ambos sufrieron heridas, pero VA, gracias a su peso y experiencia, poco a poco fue ganando la delantera. VA dejó ciego de un ojo al tigre extraño con un zarpazo. Justo cuando estaban a punto de reanudar la pelea, el tigre tuerto se dio la vuelta de repente. Se lanzó ferozmente hacia Uma y hacia mí, me apartó de un golpe y luego huyó. Sentí que todo mi cuerpo se partía en 2. Nadie se esperó que fuera a escapar. Por otro lado, VA se acercó corriendo con pasos pesados.
Me miró, y en sus ojos vi un destello de ternura y culpa. Si hubiera matado a ese desgraciado directamente, su cachorro no habría sufrido así. Esta batalla también le dejó algunas heridas a VA. Por suerte, se recuperaría en unos días con algo de oxígeno. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté de la inconsciencia. Solo sentía mi cuerpo envuelto en una corriente cálida, y mis heridas se curaban rápidamente. Pero en comparación, la condición de Uma era mucho más grave. Para los animales, una herida grave parece significar que solo pueden dejarlo todo en manos del destino. Uma también se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo. Intenté usar la energía misteriosa de mi cuerpo para dársela, pero descubrí que no podía controlarla en absoluto. Miré el bosque a mi alrededor, y de repente se me ocurrió una idea. Quizás podría encontrar hierbas medicinales para tratar heridas internas. La mayoría de las medicinas que usan los humanos también funcionan en los animales. Ahora mismo es principios de verano y la lluvia es abundante. Muchas hierbas medicinales están brotando y creciendo. Si pudiera encontrar ginseng silvestre de varios años, sería perfecto. El territorio de VA es bastante rico en flora y fauna. No tardé mucho en encontrar 2 pequeñas plantas de ginseng. Uma se las comió, y tal como esperaba, sus heridas mejoraron. Así que VA comenzó a sacarnos a mi hermano Udi y a mí a cazar. Después de entrenar durante medio mes, no solo me volví más fuerte y robusto, sino que mi velocidad y mi olfato también mejoraron. Incluso podía oler todo en un radio de 30 kilómetros. Finalmente, comencé mi primera cacería en solitario, siguiendo la experiencia que VA me enseñó. Elegí el mejor lugar para cazar, a unos 10 kilómetros de la cueva. Encontré una pequeña colina ligeramente elevada. La vista aquí era amplia, y la hierba era alta y densa, lo que hacía difícil que me vieran. Me agazapé en la maleza y esperé. Oleadas de pequeños animales iban y venían por la orilla del arroyo. Finalmente, llegó una manada de jabalíes. Tomé una decisión. Los jabalíes se reproducen rápidamente y, a excepción de los adultos, puedo encargarme del resto. En esta manada había 3 jabalíes adultos. Lo primero que tenía que hacer era alejarlos. Mientras la manada de jabalíes bajaba la guardia para beber agua, salté desde la maleza. Los jabalíes adultos fueron los que reaccionaron más rápido y comenzaron a correr con sus jabatos. Ya había anticipado su ruta de escape. Mi cuerpo saltó fuera de la hierba, y me lancé directamente hacia los jabatos que se dispersaban. Uno intentó esquivarme con un giro brusco, pero yo, que he visto documentales del mundo animal, ¿cómo iba a dejarme engañar? En el instante en que giró, aproveché el impulso para morderlo, justo cuando el jabato se lanzaba contra mí. El sabor a sangre se esparció al instante por mi boca. Lancé la presa muerta a un lado. Fui a perseguir a los otros. La cosecha no fue mala. Durante la matanza, pude sentir los cambios en mis músculos y huesos. No solo se hicieron más resistentes, mi velocidad también aumentó. Mis reflejos eran varias veces más rápidos que los de otros animales. Es muy probable que estos cambios provengan de la energía misteriosa dentro de mi cuerpo. Si pudiera seguir usando esta energía para fortalecerme cuando crezca de verdad, mi fuerza y velocidad serían inimaginables. Justo cuando volvía con un cerdito en el hocico, de repente, un olor desconocido llegó desde los arbustos de enfrente. Y no eran pocos. Inmediatamente después, salieron corriendo varios lobos grises. El lobo alfa que los lideraba era un poco más pequeño que yo, pero eran muchos. Incluso traían algunos cachorros. ¿Por qué una manada de lobos se mudaría con toda la familia al territorio de un tigre? Estaba un poco confundido, pero no tenía miedo. El lobo alfa fue el primero en aullar al cielo, como una advertencia. No quería hacerles caso, pero este es el territorio de Ubao. Irrumpieron aquí con toda su familia. Como el joven amo, tengo la obligación de ayudar a mi padre a darles una lección a estos invasores. De inmediato, un rugido profundo y potente retumbó hacia la manada. Los lobos se asustaron por instinto, pero al ver que aún no era adulto, y al fijarse en la presa que llevaba, perdieron el miedo en un instante. Mostraron sus colmillos en una postura de luchar a muerte. No iba a consentírselos. Dejé las 2 presas en el suelo. Sujeté una con mi garra y, bajo la mirada furiosa de la manada, comencé a desgarrar y a devorar. Podría comerme los 2 cerditos de unos pocos bocados.
pero decidí desgarrarlos lentamente frente a ellos, llevando la provocación al máximo. El lobo alfa, claramente, entró en pánico. Si no hacía algo, sus subordinados podrían empezar a tener otras ideas. Dio la orden y los otros lobos grises ya no dudaron. Unas cuantas lobas protegieron a los cachorros y se escondieron a lo lejos. Los demás lobos se dispersaron y me rodearon. La batalla entre tigre y lobos estaba a punto de estallar. Fijé la mirada en el lobo alfa y me lancé contra él. La manada no esperaba que yo atacara primero. Para cuando reaccionaron, el lobo alfa ya había salido volando de un zarpazo. Los lobos de atrás me alcanzaron y comenzaron a morderme la parte trasera del cuerpo. Recibí varias heridas, lo que despertó al instante mi instinto animal. Agarré a uno de los lobos grises que me estaba atacando, y le mordí el cuello con todas mis fuerzas. ¡Crack! Se lo rompí de una sola mordida. Sentí como una fuerza poderosa estallaba de repente dentro de mí. Mi poder de ataque subió de nivel al instante. La manada se aterró. Nunca habían visto un cachorro de tigre tan feroz. Inmediatamente, huyeron en todas direcciones. Regresé a la cueva y arrojé el cadáver del lobo al suelo. Les rugí alegremente a mi papá y a mi mamá, contándoles lo que había pasado. En cuanto papá tigre escuchó, salió disparado de un salto. Como el dueño del territorio, no podía tolerar que se metieran con su hijo. Mientras veía a mi papá alejarse, sentí una gran calidez en mi interior. Mi hermano tigre no podía entenderlo. También somos tigres, ¿por qué tú eres tan increíble? Aproximadamente una hora después, papá regresó. Trajo consigo los cadáveres de varios lobos alfa. Por ahora, con Ubao aquí, no nos falta ni comida ni refugio. Pero estos días de paz no durarán mucho. El tigre siberiano es un cazador solitario, y también el rey en la cima de la cadena. Incluso nuestra madre, que nos crió, nos dejará cuando seamos adultos. Nos echó sin dudarlo. Al anochecer, cuando papá y mamá tigre se quedaron dormidos, salí sigilosamente de la cueva. Al momento siguiente, mi hermanito me siguió y, después de caminar un rato, llegamos a un claro en la hierba. De repente, escuchamos un chillido extraño. Más adelante, un lince estaba cazando una liebre de las nieves. Normalmente, en el territorio de un tigre. No debería haber depredadores como los lobos grises, pero en pocos días ya nos hemos topado con varios. ¿Acaso está pasando algo raro en el bosque? Quizás. Es hora de recordarle a papá que patrulle su territorio. De vuelta en la cueva, le mostré a papá el mechón de pelo que traje. Se enfureció al instante. Toda su pereza desapareció y se volvió increíblemente imponente. Salió impaciente a patrullar el territorio. Lo pensé un momento y decidí seguirlo. Mi hermanito, que ya estaba algo cansado, hizo un esfuerzo y también nos siguió. El territorio de papá es enorme, tanto que no termina de patrullarlo ni en 10 días o medio mes. Ver a papá caminar con ese paso tranquilo y seguro por la selva, me enseñó lo que es el porte de un verdadero rey. Papá rociaba su orina en los troncos de los árboles más grandes, marcando su territorio y, al mismo tiempo, advirtiendo a los intrusos que este lugar ya tenía dueño. Caminamos así por el borde del territorio hasta la tarde, y papá también se cansó un poco. Justo cuando encontró un lugar con sombra para echarse a descansar, se escuchó un potente rugido más adelante. Papá miró fijamente hacia adelante, con una mirada profunda, como si hubiera percibido algo. Se puso de pie. Al instante siguiente, un leopardo de tamaño mediano, con pelaje moteado apareció. 6 ojos de tigre se clavaron en el leopardo. El leopardo frente a nosotros entró en pánico. Se dio la vuelta y lanzó una breve y ronca llamada de alerta. El ambiente se puso muy tenso. Los leopardos suelen andar en manada. Poco después, llegaron otros 5. Al parecer, pensaban que su número sería suficiente para asustar a papá, pero subestimaron la determinación que tiene para defender su territorio. Además, cometieron un error fatal: nunca, pero nunca, intentes provocar a un padre que está con sus crías. Aunque solo fuera por dar el ejemplo frente a sus hijos, papá jamás retrocedería. Soltó un rugido y se lanzó hacia los 5 leopardos, pero papá no atacó en el primer instante. Mi hermanito y yo éramos su punto débil, y parece que los leopardos se dieron cuenta de eso. Su espíritu, que antes era bajo, volvió a crecer. Fue ahí cuando entendí el dicho de que un ternero recién nacido no le teme al tigre. El que papá no atacara primero hizo que los leopardos creyeran erróneamente que no era tan fuerte.
Pero yo lo vi muy claro, papá podía enfrentarse a los 5 sin ningún problema. La única razón por la que no atacaba era porque estaba preocupado por nosotros. En ese momento, levanté la cabeza y solté un rugido. Con una expresión seria, puse a mi hermanito a mi lado para protegerlo. Esta reacción asustó a los 5 leopardos. No esperaban que un cachorro fuera tan agresivo. Papá pareció entender lo que quise decir. Al instante siguiente, se movió como el viento y se abalanzó sobre los 5 leopardos. Papá, sin dudarlo, agarró al leopardo que tenía más cerca y comenzó a morderlo y a desgarrarlo. Una vez que entró en modo de combate, la presión que emanaba era tan fuerte que hasta yo me sentía aterrorizado. Los 5 leopardos se quedaron pálidos del susto. En el primer choque, papá mandó a volar a uno de un solo zarpazo, y le mordió la pata trasera a otro. Los que quedaban estaban tan asustados que no se atrevieron a quedarse ni un segundo más. Salieron huyendo despavoridos. Papá dudó por un momento y decidió no perseguirlos. Se acercó para frotarse contra mí y después le lamió la frente a mi hermanito. Era evidente que papá estaba muy satisfecho con mi comportamiento. Después de todo, de tal palo, tal astilla, mi comportamiento lo había llenado de orgullo. Después, papá tomó el cuerpo del leopardo con su hocico, y corrió a toda velocidad hacia el límite del territorio para marcarlo con su orina. Esta es la advertencia más efectiva para los invasores. Pasaron más de 10 minutos. Papá tigre regresó con su paso firme y robusto, trayendo en el hocico varias presas con el cuello roto. Era hora de disfrutar del botín. Papá tigre eligió la presa más gorda y comenzó a comer. Llevé a mi hermanito a elegir un alce más pequeño. Bajo el resplandor del atardecer, las sombras de nosotros tres, padre e hijos, se alargaban enormemente, como si presagiaran que una poderosa y joven familia de tigres siberianos estaba en ascenso. El encuentro de hoy con 5 jóvenes leopardos me hizo comprender mejor la ley del más fuerte, la ley de la selva. El poder vivir una vida sin preocupaciones ahora es todo gracias a la protección de papá tigre, pero sé que algún día tendré que irme. Debo volverme más fuerte lo antes posible. Pasó otra noche, y papá tigre nos llevó a seguir patrullando el territorio. Durante el recorrido, vimos que la línea fronteriza había sido alterada. No de forma muy grave, pero a grandes rasgos. Había más de 20 lugares con señales de invasión en los límites del territorio. Ese número me preocupó un poco. Seguramente algo pasó en los territorios vecinos que obligó a esas criaturas a migrar. Más adelante estaba la cueva de papá tigre. Después de estar fuera por unos días, sentí esa nostalgia del viajero que anhela volver a casa. Al regresar a la guarida, papá tigre, con un ciervo sica que cazó en el camino, se acercó a mamá tigre. Lo dejó frente a ella, como en un gesto para complacerla. En ese momento entendí que papá tigre había confirmado que el territorio era seguro, y mamá tigre se preparaba para llevarnos de vuelta a nuestro propio hogar. Pero lejos de papá tigre, y dependiendo solo de mamá tigre para alimentarnos a mi hermano y a mí, me temo que hasta tener la panza llena sería un problema. Era hora de ir a pulir mis habilidades de caza por mi cuenta. En mi vida pasada, como aficionado a la pesca, entendía perfectamente la importancia de preparar una buena carnada. En este territorio, lo que más abunda son los jabalíes, y para lidiar con estas criaturas carnosas, numerosas y no muy listas, poner un cebo es lo más simple y efectivo. Escarbé y amontoné unos 10 o 15 kilos de raíces y tubérculos en un solo lugar. Luego, me eché en la maleza a esperar en silencio. Humano en mi vida pasada, tigre en esta, sé que debo usar la inteligencia. Eso es lo que hace a un tigre siberiano realmente temible. Al poco tiempo, una manada de jabalíes, liderada por un macho, se acercó con cautela al cebo. Y no se anduvieron con rodeos. Comenzaron a devorar todo ruidosamente. Fijé mi objetivo en uno de ellos. Me arrastré para acercarme rápidamente. Cuando la distancia fue suficiente para atacar, salí disparado de mi escondite, ignorando al jabalí adulto. Perseguí sin descanso a uno que pesaba unos 25 o 30 kilos. El jabalí sabía que no podía escapar de mí. Empezó a hacer fintas. La primera me tomó un poco por sorpresa. Casi me hizo perder el equilibrio. Para cuando me recuperé y volví a acelerar, ya me llevaba una buena ventaja. Según las costumbres de un tigre siberiano, una presa así debería darse por perdida. Pero yo tengo el respaldo de una energía misteriosa.
No me importó el gasto de energía. Con un rugido, aceleré y volví a perseguirlo. Lo perseguí por varios kilómetros antes de poder atraparlo. Cuando regresé a la guarida, papá y mamá tigre ya estaban dormidos. Al día siguiente, mamá tigre nos llevó de allí. Papá tigre se quedó echado en la cueva, no salió a despedirnos. Para él, esto era solo un pequeño episodio en su larga vida de tigre. Pero, justo cuando entrábamos al territorio de mamá tigre, algo andaba mal. En el suelo había un rastro desordenado de huellas de nuestra especie. Eran de una tigresa con 3 cachorros. Mamá tigre se movía por el bosque, soltando rugidos de vez en cuando. Estaba llena de una furia asesina, sus ojos no veían otra cosa. Solo quería encontrar a los invasores. Aunque se trataba de otra tigresa que también cuidaba de sus crías, mamá tigresa no conoce la piedad. A más de 10 kilómetros de la cueva, encontró de nuevo las huellas de la otra tigresa, junto al cadáver de un ciervo adulto. Mamá tigresa estaba furiosa. Era como si un extraño se metiera a tu casa. No solo hiciera un desastre, sino que además dejara un montón de basura apestosa. Caminaba mientras rugía de furia, como una energúmena gritando en plena calle. Al anochecer, mamá tigresa dejó de rugir. Buscó un lugar elevado para observar en silencio a su alrededor. Agudizó el oído. De repente, su mirada se endureció y caminó en una dirección. De pronto, me pareció escuchar un leve rugido. A unos 200 o 300 metros de distancia, en el desfiladero del bosque, una tigresa de aspecto algo demacrado nos estaba observando. Las miradas de ambas hembras se cruzaron al instante. Mamá tigresa soltó una serie de rugidos. La otra tigresa no se quedó atrás y le respondió: cuando 2 tigres se encuentran, no hay nada que decir. Van directo a la pelea. Parecían 2 gatos domésticos peleando, lanzándose zarpazos el uno al otro. Luego se mordían y revolcaban por el suelo. Aunque la escena no era tan imponente como una pelea entre machos, era igual de sangrienta y cruel. En poco tiempo, ambas tigresas estaban heridas. La invasora estaba en clara desventaja. Comparada con el tamaño de mamá tigresa, era mucho más pequeña. Aunque luchó con todas sus fuerzas, no pudo evitar la derrota. Mamá tigresa la derribó de un zarpazo y le clavó los colmillos con ferocidad. Al ver a su madre derrotada, los 3 cachorros que estaban escondidos no pudieron evitar salir corriendo. Se abalanzaron junto a su madre, soltando unos rugidos infantiles. Hacían lo posible por parecer amenazantes, con la esperanza de asustar a mamá tigresa. Quizás conmovida por el acto de los cachorros, mamá tigresa, que llevaba la delantera, no continuó con el ataque. Todas las criaturas tienen sentimientos, y más aún entre madres. Después de un rato, la tigresa que yacía en el suelo recuperó un poco de fuerza. Luchó por ponerse de pie, apoyándose en sus patas. Mamá tigresa pensó que aún no se daba por vencida. Su mirada se volvió penetrante de nuevo, preparándose para atacar otra vez. Pero la invasora parecía conocer las consecuencias de resistirse. Bajo la mirada de mamá tigresa, se postró en el suelo. La expresión de mamá tigresa se relajó. Ya que su rival había abandonado su orgullo de reina, no acabaría con ella ni con sus crías. Pero expulsarlos de su territorio era algo seguro. Mamá tigresa solo se relajó después de verlos con sus propios ojos abandonar su territorio. La escena de hoy dejó a mamá tigresa en estado de alerta. Esa tigresa invasora, o bien le habían arrebatado su territorio en una pelea, o a su macho le había pasado algo. Le sería muy difícil criar a 3 cachorros sola. Incluso si mamá tigresa fue piadosa, no sobrevivirían muchos días. En los días siguientes, además de acompañar a mi madre a patrullar el territorio, me dedicaba a esperar que trajera comida. Si lográbamos sobrevivir a este invierno y llegar al próximo año, podría considerarme un verdadero tigre. Cada noche, salía a escondidas para ejercitarme. Imitaba el plan de mi vida pasada de correr por la noche y por la mañana, y además trepaba árboles. Entrenaba los músculos y la fuerza explosiva de mis extremidades. Si en el camino encontraba ginseng silvestre, no dudaba en darle una buena mordida. Por supuesto, cuando entrenaba, a menudo arrastraba a mi hermano conmigo. Y justo en ese momento, en los límites del territorio de mamá tigresa, un tigre macho fuerte y robusto llegó pavoneándose. Era papá tigre, había cruzado su propio territorio, para visitarnos a mi hermano y a mí. Justo cuando papá tigre se frotaba contra mi pelaje para mostrar su afecto,
Descubrí con sorpresa una cicatriz de un zarpazo en su pecho. Era la marca que seguramente le había dejado otro tigre macho. Más tarde, papá tigre nos contó lo que pasó. El tigre dominante cuyo territorio colindaba con el suyo. Lo mató otro tigre oso adulto y se apoderó de su territorio. Por eso es que tantas criaturas huían despavoridas antes. Supongo que la tigresa que invadió nuestro territorio antes, probablemente perdió a su pareja y su hogar. Por eso vino a buscar comida donde mamá tigre. Papá tigre. Parece que ya se peleó con el recién llegado. Llegaron a un acuerdo y vino corriendo para acá. Es obvio que le preocupaba que ese tipo viniera a buscarnos pleito. Después de todo, por más fuerte que sea mamá tigre, no podría contra un tigre de ese tamaño. Papá tigre nos llevó a patrullar el territorio de mamá tigre. Le dio muchas advertencias a mamá tigre, como qué hacer si se topaba con el nuevo cuando él no estuviera. Tenía que huir de inmediato. Al llegar al borde del territorio de mamá tigre, papá tigre patrulló toda la frontera, pero no vio a su poderoso rival. Pero después de subir una pendiente, notamos algo extraño. El cadáver de un cachorro de tigre siberiano, casi en descomposición. Parecía ser el cachorro de la tigresa que nos invadió. Incluso los poderosos tigres siberianos tienen momentos de debilidad e impotencia. Un cachorro muerto. Significaba que la tigresa y su otro cachorro probablemente no correrían con mejor suerte. Papá tigre aguantó el hedor y buscó por los alrededores. De repente, una figura igual de imponente apareció en el bosque, a unos 2 kilómetros de distancia, mirándolo fijamente. Papá tigre inmediatamente soltó un rugido de advertencia. Ese tigre macho tenía una larga cicatriz en la cara, que iba desde la frente hasta la nariz. Parece que papá tigre ya se había peleado con él antes. No ganó, pero tampoco perdió. El tigre del territorio vecino nos miró a todos con indiferencia y se dio la vuelta para adentrarse en el bosque. Como diciendo, no te metas conmigo y yo no me meto contigo. Después de patrullar los límites del territorio, el ambiente en el camino de regreso era algo sombrío. Tal vez por la presión del tigre vecino, papá tigre también se quedó pensativo. El que vivía antes en ese territorio era un tigre viejo. No se metía en problemas con mi joven padre, pero ahora que había un nuevo dueño, la presión para mamá tigre era mucho mayor y papá tigre no sabía bien qué hacer. Después de todo, como el otro no había venido a provocar directamente, no había razón para atacarlo. Sin embargo, justo cuando estábamos por llegar a la cueva, escuché claramente a lo lejos el sonido de alguien pisando la hierba. Miré a papá tigre y a mamá tigre, y parecía que no lo habían oído. En ese instante, se me ocurrió algo. Últimamente me he sentido mucho más fuerte. Era una buena oportunidad para ponerlo a prueba. De paso me llevaría a mi hermano. Total, ya casi estábamos en casa. No había peligro. Siguiendo ese débil sonido, me acerqué sigilosamente con mi hermano. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me impulsé con las patas traseras. Y me abalancé sobre la hierba de donde venía el sonido. Sentí que había atrapado algo debajo de mí, una presa peluda y de buen tamaño. Bajé la mirada y me quedé helado. Era un pequeño tigre esquelético. El mismo que había entrado a nuestro territorio con su madre hacía unos días. No sé cómo es que regresó. Pero a mi hermano no le importó nada de eso. Para él, este cachorrito era un invasor. Quería hacer lo que hacía mamá tigre y romperle el cuello de una mordida. Reaccioné rápido y detuve a mi hermano. De repente, una idea muy particular se me ocurrió. Hice que mi hermano y yo retrocediéramos hasta que el cachorrito nos perdió de vista. A unos cientos de metros detrás del pequeño tigre, en una cueva entre las rocas, había otro cachorro, un tigre blanco igual de flaco, y a su lado yacía su madre, ya muerta. En menos de 2 semanas, la familia de los que alguna vez fueron los reyes de las bestias. Y así es como terminé. Eché un vistazo a la selva que me rodeaba. Tomé una decisión audaz, voy a ayudar a estos 2 cachorros invasores. Después de todo, aunque tengo cuerpo de tigre, mi alma, en el fondo, sigue siendo humana. Si al final sobreviven o si mamá tigresa los descubre y los mata, lo dejaré en manos del destino. Mi hermano tigre se quedó pasmado por lo que hice. No sabía qué hacer, si ir a contarles a nuestros padres o no. Sin embargo, al volver a la cueva, mi hermano no me delató. En vez de eso, se fue a un rincón a enfurruñarse solo. No podía entender por qué su hermano mayor había ayudado a King Cheng. Al amanecer,
Papá tigre se preparó para irse. Él también tiene su propio territorio que proteger. En los días siguientes, me dediqué a practicar sin parar. Poco a poco, empecé a ser capaz de cazar con éxito, por mi cuenta, presas de mayor tamaño, combinándolo con la energía misteriosa de mi cuerpo. Y masticando de vez en cuando unas raíces de ginseng salvaje de la montaña, mi cuerpo actual ha comenzado a fortalecerse. En lo que respecta a la caza y la supervivencia, siento que todavía tengo mucho que aprender. Tengo la inteligencia y la forma de pensar de un humano, y también el físico superior de un tigre siberiano. Si combino ambos, entonces un tigre siberiano fuerte y feroz. Pero con la sabiduría de un humano, debería poder reinar en la cima de este bosque, ¿no? Durante este tiempo, la comida que mamá tigresa me daba, incluyendo la que yo mismo cazaba, siempre que tenía la oportunidad, se la daba a escondidas a esos dos cachorros. Pero lo que me daba jaqueca eran las técnicas de caza, que siempre se transmiten de padre a hijo o de madre a hijo. Estos dos cachorros tendrán que aprender tarde o temprano. Parece que esa tarea también me tocará a mí: comer, entrenar, cazar y alimentar a dos huérfanos. Estas cosas ocupaban mi vida diaria. Tras un tiempo de entrenamiento y experiencia real, mi porte y mi aura cambiaron de la noche a la mañana. Mi tamaño ya era casi comparable al de mamá tigresa. Y fue precisamente por eso que me di cuenta de que mi trato empeoraba cada vez más. No solo la porción de comida que mamá tigresa traía para mí era cada vez menor, sino que incluso al cazar, a veces me ganaba un regaño de su parte. Ocasionalmente, me rugía un par de veces, con un tono de advertencia muy claro. En mi corazón, sabía que mamá tigresa ya me estaba viendo como un adulto. Al fin y al cabo, cuando los tigres crecen, su sentido de territorialidad se fortalece gradualmente. Además, el drástico aumento de mi apetito en este tiempo hizo que mamá tigresa sintiera el peligro. Aunque todavía no tenía la edad para dejar a mi madre y vivir de forma independiente, ya mostraba tendencias a competir con ella por el territorio y los recursos. Esa es la razón por la que la actitud de mamá tigresa hacia mí empeoraba. Quizás, después de este invierno, me expulse sin piedad. Esta es la ley natural que los tigres siberianos han seguido durante millones de años para sobrevivir. Incluso si quisiera ir al territorio de mi padre, necesitaría su aprobación. De lo contrario, sería un invasor. Y aunque sea su propio hijo, papá tigre no tendría ninguna piedad. Calculando los días, ya casi es hora. Cuando papá tigre venga a visitarnos, planeo hablar con él sobre este asunto. Después de todo, las presas pequeñas en el territorio de mamá tigresa ya son muy escasas. Así que, cada vez que salía a cazar solo, me alejaba a propósito hasta lugares a 30 kilómetros de la cueva, pero no esperaba que el peligro me siguiera. Justo cuando arrastraba el cadáver de un alce de vuelta, el olor a sangre que dejé en el camino se esparció con el viento y un enorme oso negro lo siguió hasta alcanzarme. Y para colmo, era el mismo al que papá tigre le había dado una lección. Este animalote no es algo con lo que yo pueda meterme ahora, pero al ver la presa que tanto me costó cazar durante horas, simplemente no podía resignarme a abandonarla así como así. Viendo que la silueta del oso negro se acercaba cada vez más, me desesperé y solté la presa que llevaba en el hocico. Rugí con todas mis fuerzas en la dirección de donde venía el oso. Quizás fue por miedo a mi rugido, y gracias a mi tamaño, casi de un tigre adulto, logré que el oso negro se detuviera en seco. Sin embargo, cometí un red error. Después de haber intimidado al oso, volví a tomar mi presa y seguí mi camino. Este comportamiento, en lugar de alejarlo, despertó su curiosidad. Después de todo, ¿qué tigre le temería a un oso negro y abandonaría la comida en su propio territorio? Al notar esto, el oso dedujo que este tigre de Siberia frente a él tenía algo de miedo. Probablemente era un ejemplar recién llegado a la adultez. Ante un festín de carne tan grande, el oso negro finalmente reanudó la persecución. Me di la vuelta y me quedé helado. El oso que momentos antes dudaba, se irguió sobre sus patas traseras y me lanzó un aullido desafiante. Era una provocación en toda regla. Solté la presa y, sin dudarlo, respondí con mi propio rugido. Estaba en juego el orgullo de un futuro rey. Pero al hacerlo, también le di al oso la certeza de que yo era solo un tigre inexperto que acababa de alcanzar la adultez. Para él, esta era una oportunidad caída del cielo. Pero yo no tenía ni una pizca de miedo. Los músculos de todo mi cuerpo liberaron una fuerza explosiva y me lancé a morder al oso.
Aunque logré morderle el costado, también recibí un zarpazo de su parte. No me hirió, pero el dolor estimuló aún más los nervios del oso, haciendo que su instinto de lucha se desatara por completo. Yo no dejaba de esquivarlo, y al mismo tiempo, aprovechaba mis ventajas, para intentar hacerle el mayor daño posible. Pero este animalote negro era demasiado resistente. Así que, sin importarme mis heridas, adopté una táctica de intercambiar golpe por golpe. La energía misteriosa dentro de mí también comenzó a activarse. Me volví más valiente con cada segundo de la pelea, y el oso negro comenzaba a flaquear. Increíblemente, en un momento en que nos separamos, aprovechó para salir corriendo. Era la primera vez que conseguía una victoria por mi propia fuerza, y mi oponente era un oso negro adulto. Semejante hazaña era suficiente para superar a cualquier tigre de Siberia de mi edad. Me tomó más de 2 horas arrastrar la presa hasta un lugar llano. Conforme reponía mis energías con la comida, sentí que la energía en mi interior se volvía mucho más densa. Tomé la comida que sobró con el hocico, y me dirigí hacia donde estaban los 2 cachorros huérfanos. Desde que mamá tigresa comenzó a mostrarse cada vez más distante conmigo, empecé a dedicarme más a alimentar a los 2 huérfanos. Después de llevarles comida durante 1 o 2 meses, estos 2 cachorros huérfanos ya no sentían ninguna hostilidad hacia mí o mi hermanito. Después de todo, los tigres de Siberia también son seres inteligentes. Si lograra que se unieran a mí, y entrenarlos como mis leales subordinados, entonces en el futuro, es muy probable que bajo mi liderazgo, nazca el rey más fuerte en la historia de los tigres de Siberia. Un equipo que se enfrente a 4 tigres adultos, sin importar lo fuerte que sea, terminará lamentándolo amargamente. Arrastrando la comida, llegué a la cueva de roca donde vivían los 2 huérfanos. Esta vez, dejé la comida y no me fui de inmediato. Planeaba ponerlos a prueba. Si todavía me mostraban hostilidad, probablemente no podría permitir que se quedaran. Vine a propósito cubierto de heridas, precisamente para este momento. Incluso si aprovecharan la oportunidad para atacar, podría encargarme de ellos fácilmente. Cuando los 2 pequeños tigres vieron la comida en la entrada de la cueva, y a mí, que estaba herido no muy lejos, ignoraron la comida y vinieron directo hacia mí. Mientras soltaban rugidos de angustia, uno de ellos empezó a lamerme las heridas sin parar. Al sentir lo que hacían los 2 pequeños, supe que no había alimentado a tigres de sal blanca. Entonces, fingí que usaba todas mis fuerzas para empujarlos hacia la comida. Pobres e ingenuos tigres, ¿cómo iban a saber ellos sobre la maldad del mundo? Al ver que, aun estando tan herido, seguía preocupándome por ellos, de inmediato bajaron la cabeza y se acurrucaron en mí. Fue pan comido, ya me había ganado su afecto y confianza. Ahora, si me aseguro de alimentarlos hasta que crezcan, mi idea de formar el escuadrón más fuerte de tigres siberianos podría hacerse realidad. Los empujé una y otra vez hacia la comida, hasta que los 2 cachorros empezaron a desgarrar y a comerse la presa. Para distinguirlos, les puse de nombre Uda y Hue. Por ahora, aunque luche a muerte, solo puedo herir al oso negro. Aún no puedo matarlo como un tigre adulto. Esto también significa que, aparte de no meterme con las grandes bestias, si me encuentro con depredadores medianos como un leopardo, ya puedo enfrentarlos cara a cara. Justo en ese momento, Udi se acercó con un trozo de carne en el hocico. La mirada de Uda y Hue hacia Udi, aunque no era hostil, tampoco se podía decir que fuera muy amistosa. Así que decidí en ese instante hacer que los cachorros se entrenaran juntos para fomentar el espíritu de equipo, y así evitar peleas internas en el futuro. Llamé a los 3 pequeños. Los llevé a un cañón escondido en el bosque y empecé su primer entrenamiento oficial. No paramos hasta que anocheció y cayeron rendidos de cansancio. Aunque durante este tiempo no estuve, mamá tigre me proveía de comida, pero aún así, de vez en cuando volvía a los alrededores de la cueva, para observar los movimientos de mamá tigre y evitar que descubriera el escondite de Uda y Hue. Al mismo tiempo, cuando ella salía a cazar, la seguía para aprender de su experiencia a escondidas. El clima se fue enfriando y cada vez era más difícil encontrar animales para cazar. Incluso una vez, mamá tigre y yo le echamos el ojo a la misma presa. Al final, fui yo quien cedió. Después de todo, mamá tigre es la reina de este territorio. Después de darle muchas vueltas, decidí arriesgarme y entrar a cazar en el territorio de Uva.
Antes de irme, le encargué a Udi que debía proteger a Uda y Huey a toda costa, porque, conociendo el carácter de los tigres siberianos, si mamá tigre se enteraba de su existencia, no dudaría ni un segundo en matarlos. El viaje, con algunas pausas, duró medio mes. Finalmente, llegué al territorio de Uba. Tal y como lo había imaginado, el territorio de Uba era rico en recursos. Jabalíes, ciervos Zika y otros herbívoros se veían con frecuencia. Después de más de 2 horas, por fin logré acechar a una manada de jabalíes. Sin ninguna técnica especial, solo con una explosión de fuerza. Hoy en día, mi poder de ataque puede aplastar por completo a cualquier jabalí. De los 2 jabalíes, me comí uno. Dejé el otro a propósito. Era un regalo para Uba, por ser un intruso en su territorio. Empezó a oscurecer y me adentré en la montaña donde estaba la cueva de Uba. Antes de acercarme, sentí que algo andaba mal en la maleza de los alrededores. Estaba demasiado silencioso. Miré hacia el valle que tenía enfrente, y solté un rugido estruendoso. Poco después, Uba, que estaba escondido entre la hierba, apareció lentamente. Creo que si hubiera entrado así como si nada, seguramente me habría llevado una buena paliza. Después de todo, ahora también soy un tigre y para Uba ya represento una cierta amenaza. Quizás fue el olor familiar lo que confundió un poco a mi padre. El pequeño cachorro que no había visto en 1 o 2 meses, ahora había crecido hasta tener casi el tamaño de un tigre adulto. Cualquier padre se confundiría. Pude ver claramente la cautela en los ojos de mi papá. No pude evitar suspirar, y luego, lentamente, bajé la cabeza y retrocedí. Le dejé el jabalí que traje, demostrándole que no tenía ninguna otra intención. Mi padre se acercó a olfatear la presa que le traje, y pareció dudar. Su mirada iba y venía entre la presa y yo. Esperé en silencio, sin ninguna prisa. Después de todo, entre los tigres siberianos no es raro que un hijo desafíe a su padre para apoderarse de su territorio. Después de casi 1 hora de tensión, mi padre finalmente tomó una decisión. Avanzó unos pasos y frotó su pelaje contra el mío. Luego, soltó un gruñido bajo, tomó el jabalí que le traje y se dio la vuelta para irse. Aunque la actitud de Uba hacia mí ya no tenía la cercanía de antes, me permitió cazar temporalmente en su territorio. La reacción de Uba fue a la vez esperada e inesperada. Originalmente, pensé que me expulsaría sin piedad o que me daría una lección, pero Uba me dejó un poco de espacio. Quizás esta concesión también contenía el último vestigio de su amor paternal. Pero yo sabía que volverme más fuerte era lo correcto. Incluso si mis padres se distanciaban de mí, no me arrepentiría. Caminando con paso vacilante por el territorio de Uba, en ese momento sentí una gran soledad. Quizás cada tigre siberiano ha pasado por un momento así. Sin la ayuda de mis padres, mi mundo será mucho más amplio. Con el permiso de Uba, podré asegurarme de no morir de hambre cuando llegue el invierno. Habiendo logrado mi objetivo, me dispuse a regresar. Avancé una cierta distancia, y de repente, en un claro más adelante, apareció el cadáver de un leopardo. Una fuerte sensación de inquietud me invadió. Inmediatamente di media vuelta y corrí a toda velocidad en otra dirección. Aunque no soy supersticioso, seguí mi instinto. Pronto crucé esta zona de traslape, y entré en el territorio de mi madre. Justo cuando soltaba un suspiro de alivio, un escalofrío recorrió mi espalda y llegó directo a mi cerebro. Un tigre tuerto. En ese momento, me observaba con una mirada gélida. Detuve a la fuerza el temblor instintivo de mi cuerpo. Ese tigre tuerto había estado siguiendo mis huellas todo este tiempo. Sentí un pánico retrospectivo. Si hubiera sido un poco más lento, ahora mismo sería un cadáver. Enfrentando la indiferencia mortal del tigre tuerto, no retrocedí. Me paré frente a él y le devolví la misma mirada. Memoricé en silencio el peligro de este encuentro. Cuando sea adulto, juro que me vengaré por lo de hoy. Pero justo cuando mi corazón se calmaba, una nueva inquietud surgió de repente. Entonces, un rugido furioso resonó en el bosque. La dirección era exactamente donde había escondido a Jiu y Dauer. ¡Maldición! Mi corazón dio un vuelco y corrí a la máxima velocidad en dirección a la cueva. En ese instante, la tierra temblaba frente a mí. Bloqueando el paso de mamá tigre, estaba mi hermano menor, con todo el pelaje erizado. No importaba cuánto rugiera mi madre, mi hermano se mantenía firme frente a ella, sin moverse.
El pequeño recordaba mis instrucciones antes de irme y, por primera vez, le gruñó a nuestra madre. Mamá tigre escuchó ese rugido, que no era particularmente fuerte, y se quedó atónita. No podía creer que el cachorro que ella había criado se atreviera a hacer algo así. Para ella, esto era una completa deshonra. Así que, enfrentando a su hijo que la obstruía una y otra vez, mamá tigre estalló en furia. Alzó su poderosa garra de tigre y mandó a su hermano a volar 10 metros. Mi madre se acercaba paso a paso a Uday y Uer. En el momento crítico, llegué justo a tiempo. Me interpuse frente a ella y de inmediato solté un rugido de advertencia. No quería pelear contra mi propia madre, a menos que no hubiera otra opción. Pero a ella no le importó mi advertencia. Abrió el hocico y me mordió en el hombro. No me resistí a su ataque. Quizás fue el olor a sangre lo que la estimuló. La expresión de furia que tenía mi madre se fue suavizando poco a poco. Después de todo, ni la tigresa más feroz se come a sus crías. Aún conservaba ese último lazo familiar. Lo que no podía entender era por qué su propio hijo ayudaría a los descendientes de un invasor. La expresión de mi madre cambiaba constantemente. Finalmente, pareció tomar una decisión y soltó un fuerte rugido. Fue su despedida. Después, se marchó sin mirar atrás. Mi hermano menor pareció entender lo que pasaba. Corrió para seguirla, pero mi madre lo pateó y lo mandó a volar otra vez. Al ver esta escena, sentí un vacío en mi corazón. Mi hermano y yo habíamos sido desterrados sin piedad por nuestra propia madre. Aunque había imaginado que algún día nos echaría, nunca pensé que sería tan pronto. Pero por el bien de mis planes a futuro, tenía que proteger a Uday y Uer. Si logramos sobrevivir a este invierno, me convertiré en el rey absoluto de este bosque. Ya no podíamos quedarnos aquí. Teníamos que encontrar un lugar seguro donde establecernos lo antes posible. Debía estar cerca del territorio de mis padres, pero lejos de aquel tigre ciego. Después de 2 horas, y con los 3 pequeños a mi lado, encontré un refugio temporal. Estaba cerca de una fuente de agua. Además, había una cueva de piedra natural. Quizás era porque todavía no se acostumbraban. La mirada de mi hermano menor seguía perdida y confundida, pero no me acerqué a consolarlo. Cada tigre siberiano debe seguir su propio camino, pero yo quiero que mi hermano tenga una vida diferente. Ahora tenía que cuidar de 3 cachorros. Debía garantizar la caza de una presa lo suficientemente grande cada día. La tarea de enseñarles a cazar a los otros 3 cachorros también recayó en mí. Descansamos un momento y luego salí con los 3 cachorros. Sin embargo, justo cuando llegábamos al límite del territorio de mi madre, de repente, se escuchó un gran alboroto en el bosque. Apresuré a los pequeños para que se escondieran entre la hierba. Poco después, apareció una manada de lobos grises que estaban migrando. Eran más de 20, entre grandes y pequeños. Aunque no eran muy grandes, su número era considerable. No sabía hacia dónde se dirigía esta manada de lobos, así que, por la seguridad de los 3 pequeños, decidí esperar. Pero los planes no siempre salen como uno espera. 2 o 3 lobos grises se dirigían sin darse cuenta hacia donde nos escondíamos. Quizás la manada planeaba descansar aquí. Como depredadores, es natural que revisen cualquier lugar que pueda servir como escondite para una emboscada. Les hice una seña a los 3 pequeños para que no hicieran ningún ruido. Observé el entorno y rápidamente ideé un plan de emergencia. Si la manada nos descubría, les diría a los pequeños que buscaran un árbol alto y treparan. Sin tener que preocuparme por ellos. Incluso si tuviera que enfrentarme a más de 10 lobos grises adultos, no sentiría ni una pizca de miedo. Algunos de los lobos avanzaron unos pasos y, de repente, se detuvieron. Parecía que habían olido algo que los aterraba. Sus patas comenzaron a temblar sin control. Al ver eso, supe que ya no podíamos escondernos. Antes de que los lobos pudieran soltar un aullido de alerta, ya que me descubrieron, decidí ser el primero en atacar. Como buen tigre siberiano, tenía que tomar la iniciativa. De inmediato, los lobos grises soltaron una serie de aullidos. Y rápidamente se agruparon para defenderse, aprovechando que eran más para lanzar advertencias constantes. Querían intimidarme, así que solté un rugido fuerte y profundo. Salvo por el lobo alfa, que se mantuvo bastante tranquilo, los demás lobos comenzaron a asustarse. El alfa me enseñó los colmillos, sin intención de retroceder. Lástima que nunca se iba a imaginar que soy un tigre siberiano con alma humana
y que no juego según las reglas. Me lancé directamente hacia la manada para atacar al alfa, mandándolo a volar de un solo zarpazo. Entonces me detuve. Después de todo, no quería que un montón de lobos me rodearan. Al ver eso, la manada de lobos no se atrevió a quedarse más. Huyeron en todas direcciones con la cola entre las patas. Los 3 pequeñines que esperaban en el árbol también se deslizaron por el tronco. Para ellos, fui más valiente que un tigre adulto. Sus ojos estaban llenos de pura admiración. Solté un gruñido bajo, con la mirada fija en la dirección por la que se alejaba la manada. No sé por qué, pero volví a sentir una sensación de peligro. Desde que nos mudamos a este territorio, me di cuenta de que había una cantidad inusual de depredadores y presas por todas partes. Decidí tomar la iniciativa, imitando lo que hacían mis padres. Patrullaría esta pequeña área para ahuyentar a los que compiten conmigo por el alimento y los recursos, a esos depredadores de tamaño mediano y pequeño. Volví a la cueva y descansé un rato para recuperar energías. Mientras miraba este territorio que aún no era mío, sentí como una gran ambición crecía dentro de mí. A partir de ahora, comenzaría a forjar mi camino para convertirme en rey. Llamé a los 3 cachorros para que me siguieran y comencé oficialmente mi recorrido de patrullaje. Aunque mi presencia no intimida tanto como la de un tigre adulto, hoy iba a expulsar a esos cazadores. Tenía que demostrar mi propio poder. Sabía que hacer esto probablemente molestaría a mis padres, pero ya no me importaba mucho. De todos modos, después de este invierno, ya no habría lugar para mí en este territorio. Hoy, al patrullar de nuevo la zona, tuve una sensación que nunca antes había experimentado. Quizás mi rugido fue demasiado fuerte, y al final, hasta alertó a quienes estaban lejos, a mis padres, que estaban de luna de miel en el territorio de Uva. Uva pareció entender lo que yo sentía en ese momento. Él también soltó un rugido para expresar su descontento. No le di importancia a su advertencia. Después de todo, soy su hijo. Mientras no cruzara ciertos límites, él no me haría nada. Además, Uva estaba en plena luna de miel. No tenía tiempo para estas cosas. Para él, la reproducción era lo más importante. De hecho, cuando Uva lanzó su advertencia, estuve a punto de rugirle de vuelta. En ese momento, entendí un poco por qué los tigres siberianos expulsan a sus crías casi adultas. Vaya hijos tan rebeldes que son. Aunque mi tamaño era casi el de un tigre adulto, siempre había animales que no me temían. En una pequeña colina no muy lejos, 2 leopardos estaban sentados juntos. Me observaban patrullar desde la distancia. Tras mirarlos fijamente por un momento, reconocí de inmediato a esos 2 leopardos. Eran mis enemigos. Tiempo atrás, cuando mi padre nos llevó a mi hermano y a mí a patrullar, mató a un leopardo. Era el hermano de este par. Quizás por las duras pruebas de la selva, el comportamiento de los 2 hermanos se había vuelto mucho más reservado. O tal vez era por la amenaza de Uva. No se abalanzaron para atacarme de inmediato, pero aún así, subestimé el odio que le tenían a mi familia. Mientras oscurecía, llevaba a los 3 cachorros de vuelta a la cueva. De entre los árboles salieron lentamente 2 leopardos y me bloquearon el paso. No sé de dónde sacaron el valor estos 2 sobrevivientes. ¿Cómo se atreven a desafiar mi poder? Esta es la oportunidad perfecta para usarlos de ejemplo y advertir a los demás. Evidentemente, los 2 leopardos me reconocieron. Después de todo, Uva había matado a su hermano. Era natural que buscaran vengarse de mí, un simple cachorro. De inmediato, puse a mis hermanos tigre detrás de mí. Uno de los leopardos soltó un rugido furioso, como un rey esperando el desafío de su enemigo. Aunque mi tamaño era mucho más grande que el de un cachorro normal de 5 meses, los hermanos leopardos seguían sin tomarme en serio. Se posicionaron a mi izquierda y a mi derecha, rodeándome. La batalla era inminente. En el bosque que nos rodeaba, muchos carroñeros estaban observando. Debo ganar esta batalla y derrotar a los hermanos leopardo con una fuerza arrolladora. Este será el primer paso para consolidar mi camino hacia el trono. Así que, frente al asedio de los hermanos leopardo, yo lancé el primer ataque. Y después de varios meses de supervivencia, los hermanos leopardo se coordinaban con una sincronía perfecta. Cuando ataqué a uno de ellos, el otro se abalanzaba sobre mí. Y cuando me veía forzado a girar para defenderme, el primero volvía a atacar por el otro lado de la misma forma. Pero a mí no me afectaba.
Gracias al grosor de la grasa de mi cuerpo, aunque me dieran una mordida, no lograrían desgarrarme. En cambio, si yo encontraba una oportunidad y lograba morder a cualquiera de los dos, para ellos sería fatal. Así que concentré todas mis fuerzas en el leopardo que tenía enfrente. Sin embargo, mi velocidad actual no era rival para la suya. Cada vez que estaba a punto de morderle el cuello, lograba esquivarme, pero pronto encontré una solución. Fingí que perseguía sin descanso al leopardo que estaba delante, pero en realidad era una finta. Justo en el momento en que el leopardo de atrás se acercó para atacar, me di la vuelta bruscamente y lo mordí. La columna vertebral de un leopardo es dura, pero también muy frágil. Con una fuerza de mordida comparable a la de un tigre adulto, se la rompí en un instante. El otro leopardo se aterrorizó al ver el terrible estado de su hermano. Cuando reaccionó, huyó despavorido sin mirar atrás. En su mente, un pequeño tigre de mi edad no debería ser tan feroz. Por la seguridad de los 3 pequeños que venían detrás, no lo perseguí. Confío en que la batalla de hoy les dejará claro a esos depredadores que observaban cuál es mi verdadera fuerza. Ahora, aparte de un verdadero tigre adulto, ningún otro depredador se atreverá a enfrentarme cara a cara. Una vez resuelto este pequeño problema, continué mi camino con mis 3 hermanos tigre. Fue entonces cuando olí un aroma familiar en el aire. Miré hacia la ladera lejana y la figura de Uva apareció una vez más. Esta vez no emitió ningún sonido hacia mí. Solo sus ojos, profundos y majestuosos, me observaban desde la distancia como si quisieran transmitirme algo. Quizás era una señal de aprobación. Sin embargo, justo en el borde del bosque, cuando estaba a punto de entrar en el territorio de en una parte no muy lejana del bosque, se escuchó el rugido de otro tigre macho. Era la voz de un macho completamente desconocido. Unos minutos después, desde otra dirección del bosque, llegó otro rugido de tigre. Un segundo macho adulto desconocido. Empecé a sentirme un poco más tenso e inquieto. Y fue justo en ese momento, que un rugido familiar, mucho más profundo y potente, resonó en el aire, como si fuera una respuesta. Finalmente, solté un suspiro de alivio. Con Uva, un tigre macho en la flor de la vida, montando guardia. Ningún otro tigre macho forastero se atrevería a invadir el territorio a la ligera, a menos que en una pelea Uva no haya podido con su oponente, pero eso es imposible. En lo que respecta a tamaño y fuerza, Uva está firmemente en la cima de esta camada de tigres machos adultos. Dudé un poco. Aún así, decidí seguir avanzando por el borde del territorio por ahora. Por un lado, para respetar el derecho de mamá tigresa como dueña de estas tierras. Y por otro, también quería ver a ese tigre macho adulto que acababa de llegar. Seguramente también es un joven nómada recién llegado a la adultez. Está buscando por todas partes un territorio del cual apoderarse, o se acerca al borde de un territorio que ya tiene dueño, para lanzar un rugido desafiante. Si el otro no responde, o muestra signos de vejez y debilidad, entonces aprovechará la oportunidad para invadir sin más. Si pudiera ver a ese tigre desconocido con mis propios ojos y evaluar su fuerza, podría hacer planes para el futuro. Cuanto más avanzaba, más intensa se volvía la sensación de inquietud. Muchas veces, el sexto sentido de un tigre es increíblemente preciso, así que le dije a mi hermanito que se llevara a Uda y Uer por otro camino. Yo, en cambio, me dirigí hacia donde provenía el rugido. Y tal como lo pensé, apenas había caminado menos de 2 kilómetros, cuando a través de los huecos entre los árboles, vi a ese imponente tigre adulto. En ese instante, un intenso deseo de pelear se apoderó de mí, quizás porque sintió algo. Este tigre miró con cautela en mi dirección, e incluso pasó justo por donde yo estaba escondido. Aunque acababa de llegar a la adultez, tanto su peso como su fuerza y la potencia de su mordida superaban a las mías. En este momento, lanzarme a pelear solo por el impulso era claramente una mala idea. Así que reprimí mis ganas de pelear, y lo observé pasar frente a mí. Solo necesitaba medio año más, y en este bosque seré invencible. En ese momento, no me di cuenta de algo. Sin notarlo, mi deseo de pelear se estaba volviendo cada vez más y más fuerte. Cada vez me parecía menos a un humano. Últimamente, mamá tigresa estaba apurada por tener otra camada con papá tigre. Por eso, últimamente he estado cazando en su territorio, y con eso basta para alimentarnos a mí y a mis 3 hermanos. Un día,
justo cuando les estaba enseñando a los tres pequeños algunas técnicas de caza. Sucedió algo inusual. En la zona donde se cruzan los territorios de tres tigres siberianos, una serie de rugidos, como olas del mar, retumbaron por todo el bosque. Los rugidos estaban cargados de furia y, gracias a mi agudo oído, también escuché otros sonidos más sutiles. Supe de inmediato que dos machos estaban peleando. Al instante me animé y corrí hacia allá a toda velocidad. Estaba demasiado emocionado. Nunca había visto una pelea por el territorio. Hoy era la oportunidad perfecta para ver el espectáculo y aprender algo. Corrí por más de 10 kilómetros y me detuve en un lugar elevado. Desde ahí podía ver claramente la escena de la pelea. Los animales de los alrededores, asustados por este escándalo, huyeron despavoridos. Uno de los tigres era precisamente el que había visto antes, el tigre siberiano que acababa de hacerse adulto. Y el otro no era Uva, sino el tigre adulto que vivía en paz con Uva y dominaba el territorio vecino. Quizás el nómada ya había visto de lo que era capaz Uva y, en comparación, decidió retar a este tigre local, que parecía menos fuerte que Uva. Los dos machos se pusieron de pie, como si fueran personas, y se arañaban el uno al otro en la parte superior del cuerpo. En poco tiempo, ambos estaban cubiertos de sangre. Después, cuando las garras ya no fueron suficientes para demostrar quién era el rey, las dos feroces bestias empezaron a morderse. El objetivo era ser lo más despiadado posible. Y es que las peleas por el territorio suelen ser las más brutales y salvajes. Ninguno de los dos da señales de rendirse o admitir la derrota. La noche cae poco a poco. Los dos tigres macho ya han pasado por la fase inicial de herirse mutuamente. Ahora mismo están en un agonizante duelo, esperando a ver quién es el primero en ceder y mostrar una debilidad. Al que lo haga, solo le espera un golpe mortal. Al mismo tiempo, ambos saben que los bosques de alrededor están llenos de espectadores. Ser testigo de la miserable derrota del otro reforzará todavía más su propia autoridad. Aunque ambos están heridos, ningún depredador se atreve a acercarse. Al contrario, los observan con una mirada de respeto. Después de casi media hora, el dueño del territorio fue el primero en no poder soportar el desgaste físico. Sumado a la herida en su pata delantera, su cuerpo se tambaleó ligeramente, pero su oponente notó esta diminuta oportunidad y se abalanzó sobre él como una sombra. El que apenas llevaba poco tiempo como dueño del territorio, ahora estaba sometido bajo el peso del retador. No había ninguna duda. Aunque ambos eran tigres siberianos, no podía soportar la fuerza de la mordida de otro macho adulto. Ha nacido un vencedor. El territorio que apenas se había estabilizado cayó una vez más en manos de este joven tigre macho. Este tigre siberiano derrotado frente a mí es la prueba viviente de lo que le pasa a los perdedores. Por eso siempre he mantenido un perfil bajo, acumulando fuerzas, y esperaré hasta ser lo suficientemente imponente. Y entonces, comenzaré mi propio camino para ser rey, desafiando a un tigre territorial tras otro, para convertirme en el rey de reyes. Seré más poderoso que Uva. Gobernaré un bosque aún más vasto y, al igual que los humanos, me convertiré en el rey de los tigres siberianos. Los someteré uno por uno y luego les asignaré sus propios territorios, para que obedezcan mis órdenes. A medida que mis tres cachorros crecen, su apetito también aumenta considerablemente. La presión sobre mí para cazar es cada vez mayor. Debo conseguir mi propio territorio lo antes posible. Solo así podré satisfacer las necesidades de nosotros cuatro. Desde que dejé el territorio de mi madre, he sido extremadamente cauteloso, porque en esta zona, además de Uva, hay otros dos machos desconocidos. Si me los encuentro, seguramente acabaría muy mal. Y como suele pasar, justo sucede lo que más temes. Apenas había encontrado un lugar temporal para descansar, cuando desde el bosque a mis espaldas se escuchó el sonido de las pisadas de un tigre macho adulto. No sé si este macho adulto será aquel al que Uva dejó tuerto. Siempre he sentido que ese tigre tuerto tiene otras intenciones. De inmediato, salté a un lugar alto para mirar en la dirección del sonido. Efectivamente, era el tigre tuerto. Pero su comportamiento era algo extraño. Llevaba en el hocico la cabeza de un tigre macho que aún no se descomponía. Y la dirección en la que avanzaba era justo hacia la frontera entre el territorio de Uva y el del nuevo dueño. Me sentí intranquilo, incluso un poco preocupado. Temía que lo que había supuesto antes se estuviera convirtiendo poco a poco en realidad.
Si la cabeza de este tigre macho aparece en el territorio de Uva, las consecuencias serían inimaginables. En ese momento, se me ocurrió una idea terrible. ¿Y si este tigre tuerto lo está haciendo a propósito? Solo para provocar que Uva y el joven tigre macho tengan un conflicto. Aunque el joven tigre vecino no pueda vencer a Uva, con la ventaja de su juventud, podría causarle algunas heridas. Y entonces, el tigre tuerto podría aprovechar la oportunidad para atacarlo por sorpresa. Esta deducción me recorrió un escalofrío por la espalda. En mi vida pasada vi muchos documentales de animales. No puedo creer que un tigre siberiano sea capaz de maquinar una estrategia para que los tigres se devoren entre ellos. Para confirmar mis sospechas, seguí sigilosamente y a la distancia al tigre tuerto. Vi con mis propios ojos cómo entraba en el territorio de Uva. Y luego, unos 10 minutos después, salió de allí. La cabeza de ese tigre macho ya no está. Ahora, es muy probable que se encuentre en algún bosque del territorio de VA. Es fácil imaginar que, en cuanto VA la descubra durante su patrulla, un conflicto estallará inevitablemente entre los tigres de los dos territorios vecinos. Pero no puedo decirle directamente a VA que esto fue obra del tigre ciego. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo conspira contra él. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar en el territorio de VA, escuché un rugido furioso. ¡Maldición! Esa voz es, sin duda, la de VA. Corrí con todas mis fuerzas. Tenía que impedir que VA fuera al territorio vecino. Pero cuando llegué al lugar, supe que ya era tarde. En ese momento, VA miraba fijamente la cabeza de aquel tigre con una mirada asesina. Para VA, ese mocoso del territorio de al lado, no solo era un maleducado, sino que encima se atrevió a pisar su terreno, para dejarle esta provocación. Esto atenta contra la majestad de la reina, su madre, y eso es inviolable. Solo por esos rugidos llenos de furia, se podía notar lo furioso que estaba VA. Si me acercaba imprudentemente en ese momento, era muy probable que me convirtiera en el primer objeto de su ira. Después de todo, nuestra relación de padre e hijo ya no es tan cercana como antes. Ahora, debo evitar a toda costa que VA y ese joven tigre se encuentren cara a cara. Pero, más que este asunto, lo que más me sorprendió fue la astucia y la mente calculadora de ese tigre ciego. Eso ya superaba los límites de lo que un tigre de Siberia sería capaz de hacer. ¿Acaso él, igual que yo, posee un alma humana? En este instante, VA es como un barril de pólvora. El tigre ciego es la mecha, y la llama es ese joven tigre del territorio vecino. Con una mirada hostil, VA comenzó a caminar hacia el borde de su territorio. La furia se había apoderado por completo de él. Mientras tanto, el joven tigre patrullaba su propio bosque. En cada lugar, rociaba los árboles con orina para marcar su territorio y dejar su olor, y así ahuyentar a los intrusos. Pero justo en el siguiente instante, un rugido aterrador resonó dentro de su territorio. Este nuevo señor del lugar, al instante, dejó a un lado su emoción. Un tigre macho había venido a buscarle pleito, y encima, lo retaba descaradamente con un rugido. Para él, que acababa de vencer a otro tigre, ¿cómo iba a poder soportarlo? Viendo a VA acercarse cada vez más al territorio enemigo, sentí una angustia terrible. No podía esperar más. Cuando mi padre entró en el territorio de ese joven tigre, ya no me importó nada más. Desde un lado del bosque, solté un rugido imitando la voz de mi madre. Parece que mi padre, a lo lejos, lo escuchó y también soltó un rugido. Como respuesta. Al ver que se detenía, sentí un gran alivio. En los momentos críticos, nada como el llamado de la tigresa para poner orden. Pero cuando mi padre, todavía confundido, vio que era yo, su humor, que se había calmado, volvió a encenderse. Pero no me esperaba que, al correr apresuradamente a su lado, justo cuando me preparaba para explicarle lo que había pasado, recibí una bofetada repentina de mi padre que me dejó aturdido. Inmediatamente después, me lanzó un rugido de advertencia. Mi padre estaba furioso. Supongo que era porque lo engañé imitando la voz de mi madre. Me acerqué y también solté un rugido, intentando advertirle del peligro que había adelante. Pero justo cuando terminé de decir eso, del otro lado del bosque, apareció ese joven tigre. La atmósfera se congeló al instante por la tensión. Aunque papá tigre y yo estábamos algo distanciados,
Eso era un asunto familiar. Cuando el joven tigre se acercó, papá tigre no dudó ni un segundo en ponerme detrás de él para protegerme. Los dos tigres se quedaron mirándose fijamente. En sus ojos azules, una luz peligrosa brillaba cada vez con más intensidad. Yo miré a mi alrededor, inspeccionando el bosque. Mi instinto me decía que ese intrigante, el tigre tuerto, estaba en algún rincón, observando. Unos segundos después, las dos siluetas, como si se hubieran puesto de acuerdo, se lanzaron a correr. Papá tigre, como todo un veterano, justo en el instante en que el joven tigre se balanceó, con su enorme garra calculó la distancia perfecta y lo abofeteó. El joven tigre recibió el golpe de lleno. Al mismo tiempo, un destello de miedo e inquietud cruzó por sus ojos. Sacudió su cabeza, que le daba vueltas. Se recompuso y, con el espíritu de lucha renovado, volvió a desafiarlo con la mirada. Parecía que el resultado sería el mismo que la primera vez. Papá tigre, con su aplastante ventaja, volvió a darle otro manotazo. El desprecio de papá tigre hacia el joven tigre lo hizo sentir una humillación tremenda. Sus dos ataques habían sido repelidos con un simple manotazo despreocupado del otro. Además, la cara le ardía como el fuego. El joven tigre no pudo soportarlo más. No paraba de soltar rugidos peligrosos y furiosos mientras caminaba de un lado a otro, no muy lejos. Parecía buscar el mejor ángulo y momento para atacar. Y fue entonces cuando vi la silueta del tigre tuerto. Sobre una roca, a 2 kilómetros de distancia, observaba en silencio todo lo que estaba pasando. Viendo el enfrentamiento entre papá tigre y el joven tigre, quise detenerlos, pero me preocupaba empeorar las cosas. Papá tigre tampoco tenía intención de contenerse. Comenzó a buscar una oportunidad para atacar primero. Su experiencia en combate era inmensa, mucho mayor que la de un novato como el joven tigre. Papá tigre se movió. Aprovechó la oportunidad y se abalanzó sobre el joven tigre. Su cuerpo, saltando por el aire, fue como una sombra oscura, que, en un instante, cubrió al joven tigre, hasta que éste quedó aplastado bajo el cuerpo de papá tigre, que mordía su cuerpo con fuerza. Solo entonces el joven tigre se dio cuenta del verdadero terror que era papá tigre. El miedo en sus ojos era tan intenso en ese momento que casi se podía tocar. Se arrepintió de todo. Si lograba escapar con vida hoy, probablemente nunca más en lo que le quedara de vida volvería a pisar el territorio de papá tigre. Después de un momento de tensión, los colmillos de papá tigre soltaron el cuerpo del joven tigre. Luego, se le acercó a su oponente y soltó un rugido ensordecedor. Era la advertencia más poderosa. Papá tigre tampoco acabó con el perdedor. Parecía ser un acuerdo tácito en las peleas entre machos. El tigre tuerto ya se había ido, no sé cuándo. Y yo tampoco sabía, que justo después de que papá tigre y yo nos fuéramos de ahí, el tigre tuerto apareció de nuevo, sigilosamente. Sacó la lengua y lamió la sangre de tigre que quedaba en el suelo. Inspeccionó la zona y se dio cuenta de que la sangre esparcida por el suelo era toda del joven tigre. En sus ojos, normalmente tranquilos, apareció un atisbo de emoción. Era una mirada de desprecio. Él olió un poco del pelaje que papá tigre había dejado en el suelo del bosque. La mirada en su único ojo se volvió aún más fría. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 meses. Durante ese tiempo, aquel joven tigre venía de vez en cuando al borde del territorio, marcaba apresuradamente con su orina y luego salía corriendo. Pero ese día, mientras cazaba, sentí que algo andaba mal en el bosque. Para asegurarme, hasta busqué a propósito las marcas de orina que había dejado antes el tigre joven. Algo no cuadra. Antes, incluso si le temía a la imponente presencia de mis padres. Este joven tigre siempre se las arreglaba para venir a escondidas hasta el borde de mi territorio y dejar su marca. Pero ahora, el olor es mucho más débil. Esto no tiene lógica. Si un tigre no usa su propia orina para marcar su territorio, solo puede haber una explicación. La idea que apareció de repente en mi mente me dio un susto de muerte, sobre todo al recordar lo que hizo antes el tigre tuerto. La inquietud en mi corazón se hizo todavía más fuerte. Después de este descubrimiento, me aventuré con cautela más adentro de esta zona. En un rango de decenas de kilómetros, revisé 2 o 3 lugares. Los puntos donde deberían estar las marcas de su territorio habían desaparecido. Algo desconocido tuvo que haber pasado aquí.
Así que decidí ir a donde se encontraba el tigre joven, al centro de su territorio para investigar, pero nunca me imaginé que lo que vería iba a cambiar por completo mi percepción del mundo. A medida que me acercaba al área de la cueva del joven tigre, empecé a encontrar muchos cadáveres de animales en el camino. No es raro que en el territorio de un tigre siberiano aparezcan cadáveres de animales, pero la cantidad de estos cuerpos era tanta que hasta a mí, un tigre viejo, me dieron ganas de gritar. Esto era, sencillamente, una masacre indiscriminada contra todos los animales. Subí rápidamente a una roca alta para tener una mejor vista. En un radio de 1 o 2 kilómetros a la redonda había cientos de cadáveres de animales. Al examinarlos de cerca, me di cuenta de algo. La mayoría de estos animales habían sido mordidos en la garganta, muriendo al instante. Incluso los animales más grandes, como los jabalíes, tenían las vértebras del cuello destrozadas. Lo más siniestro es que los cuerpos de estos animales parecían haber sido vaciados por dentro. Solo quedaban la piel y los huesos. A juzgar por el clima y el nivel de descomposición de los cadáveres, todos estos animales fueron asesinados en las últimas 2 semanas. Pero lo que más me aterró fue que, a pesar de que algo tan grave había sucedido, no solo yo, que estaba en el borde del territorio, no me di cuenta, sino que ni siquiera mis padres, con toda su experiencia, notaron que algo andaba mal. Mientras investigaba, sentí una presión enorme. El bosque que me rodeaba era como una bestia gigantesca, observando fijamente esta área. El ambiente era demasiado silencioso. Ni siquiera las aves del bosque se atrevían a posarse aquí. Soportando una presión psicológica tremenda, me fui acercando a la ubicación de la cueva. Al entrar en un radio de 200 o 300 metros, volví a oler algo extraño en el aire. Era el olor familiar del joven tigre, otro aroma desconocido de mi misma especie y un hedor a sangre tan intenso que lo cubría todo. Avancé hacia la oscuridad que tenía enfrente. Una débil luz apareció a lo lejos. Pude ver con claridad lo que había en la cueva. Era una flor de una belleza siniestra que desprendía un insoportable olor a sangre. Y en la punta de esa flor, un pequeño fruto rojo emitía un aroma increíblemente seductor. Pero lo que de verdad me llenó de terror fue el lugar donde esta planta tenía sus raíces. Innumerables zarcillos se clavaban en la carne y los huesos del joven tigre. Los zarcillos se retorcían sin parar, extrayendo nutrientes de su cuerpo y enviándolos hacia arriba. Todo lo que estaba viendo era demasiado extraño, superaba por completo mi entendimiento. De pronto, volví a oler ese aroma seductor, y sin poder evitarlo, mis patas delanteras dieron un paso al frente. De repente, todo el paisaje frente a mí cambió. Aparecieron rascacielos, el neón de la ciudad, escenas que casi había olvidado desde que reencarné como tigre, volvieron a aparecer. Asustado, bajé la mirada para ver mi cuerpo. Mis robustas garras de tigre se habían convertido en 5 dedos humanos. De repente, sentí una sensación cálida y familiar que venía de más adelante. Quise acercarme a saludar y preguntar si nos conocíamos, pero una repentina inquietud me invadió. Me detuve justo cuando iba a dar un paso. Y entonces, sentí un dolor punzante. Cuando volví a abrir los ojos, la escena frente a mí no había cambiado en nada. Mi cuerpo seguía siendo el de un tigre siberiano, y mis garras no habían cambiado en absoluto. Y esa planta de aspecto seductor se esforzaba por echar raíces dentro de mi cuerpo. Ya había atravesado la piel y el pelaje de mi garra, alcanzando mi sangre. Miré hacia un rincón en la parte delantera de la cueva. El joven que antes gemía débilmente de dolor, ahora era un cadáver. Su estado era lamentable, exactamente igual que los animales que estaban fuera de la cueva. Cuando reaccioné, instintivamente usé mi garra de tigre para arrancar el tallo de esa planta. No esperaba que, ni con todas mis fuerzas, pudiera romperlo. Así que le clavé los colmillos en el tallo. Usando toda la fuerza de mi mandíbula, apreté con fuerza, aguantando las náuseas. Mientras masticaba la planta, de repente una sensación de calor surgió en mi cuerpo. No tuve tiempo de pensar. Solo quería escapar de este lugar tan extraño y aterrador. Como una de sus raíces se había clavado en mi garra, no podía quitármela de encima por más que la sacudiera. Al final, simplemente di un tirón con todas mis fuerzas. Salí corriendo de la cueva, arrastrando la planta entera conmigo y soportando el malestar que sentía. No me detuve hasta que entré en el territorio de Geuma, recordando la sensación de haber tragado una parte de esa planta seductora.
Volví a morderla. Inmediatamente, una intensa fragancia inundó mi boca. La textura de la extraña planta de repente se volvió dura como una piedra. Y justo en ese momento, esa fuerza misteriosa dentro de mí surgió violentamente. En un instante, la planta endurecida se hizo pedazos. Y con el dulce néctar que fluía de su interior, se deslizó hasta mi estómago. La energía misteriosa dentro de mí se agitó al instante. Comenzó a recorrer todo mi cuerpo, 10 veces más activa de lo normal. Podía sentir claramente los cambios que estaban ocurriendo en mi cuerpo. El líquido de esta cosa podía aumentar enormemente la energía misteriosa en mi interior. Me volví adicto a esta sensación de poder explosivo. Mientras tanto, el tigre ciego llegó sigilosamente a la cueva, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. La planta roja que lo obsesionaba ya no estaba. Buscó por toda la cueva y poco a poco fue encontrando algunas pistas. El olor de uno de su especie. El tigre ciego siguió el rastro lentamente. Era evidente que la reciente desaparición del tigre ciego estaba relacionada con esta planta. Para entonces, ya me había tragado la planta por completo. Con este cuerpo fortalecido, no solo mi olfato y mi oído podían percibir cosas a una distancia mucho mayor, sino que mi velocidad y fuerza también habían aumentado considerablemente. Había alcanzado un nivel en el que podía rivalizar con un tigre macho adulto promedio. Ni yo mismo me había dado cuenta de que, mientras corría, mi cuerpo estaba experimentando muchos cambios inusuales. Parecía una evolución. Una sensación especial y extraña comenzó a extenderse por todo mi cuerpo. Poco a poco, me fui dando cuenta de que algo andaba muy mal conmigo. Sin atreverme a detenerme mucho tiempo en el bosque, corrí a toda velocidad hacia la cueva que era nuestro refugio. Salí disparado, pero una sensación en la sangre, parecida a la embriaguez, se hacía cada vez más intensa. Un trayecto de apenas unos kilómetros se sentía eterno. En ese momento, el tigre tuerto que me perseguía vio la escena, pero no pareció sorprendido en lo más mínimo. Era como si él también hubiera experimentado una transformación así. Siguió persiguiéndome por unos cuantos kilómetros más. La expresión del tuerto era un tanto compleja. En ese momento, confirmó mi identidad. Se detuvo a meditar un momento en el bosque y finalmente, abandonó la idea de seguir persiguiéndome, aun cuando fue él quien consiguió esa planta arriesgando su propia vida. Aunque su fuerza también se había incrementado enormemente, en ese momento, no estaba seguro de poder ganarme. Cuando se recuperaron de la sorpresa, a los dos pequeños hasta les pareció que la planta que se arrastraba era hasta bonita. Dieron unos pasos para acercarse y observarla. El tigrillo más pequeño solo se asustó al principio con esa cosa, pero luego también le entró una gran curiosidad. Y justo en ese momento, unas garras grandes y fuertes se abatieron violentamente hacia adelante. Los zarcillos de la planta estaban a escasos centímetros de tocar al pequeño tigre. En el momento clave, mi zarpa lo salvó. Todavía sentía la cabeza un poco mareada. Apenas abrí los ojos, vi de forma borrosa la escena frente a mí. Así que sin dudarlo, levanté mi zarpa y la dejé caer con fuerza. Sin embargo, el estruendo fue tan grande que hasta a mí me sorprendió. Y eso que yo solo había levantado la zarpa para dar un golpecito hacia abajo, y mi garra se hundió más de 10 centímetros en la tierra. Estaba tan sorprendido por la fuerza de mi zarpa, como por el líquido dulce que brotaba de la planta. Al parecer, este líquido es increíblemente bueno para aumentar la fuerza. Desde el momento en que vi esta planta, me di cuenta de que este no es un mundo cualquiera. Tal vez en el futuro ocurran cosas aún más extraordinarias. Para volverme más fuerte, debo aprovechar cada oportunidad. Y esta planta podría ser la mía. Miré la planta, que había quedado completamente aplastada en el lodo. La levanté del lodo con mis garras y les dije a los 3 cachorros que se alejaran. Fui a donde habíamos tirado los huesos de otros animales y encontré la pierna de un jabalí. Coloqué la planta sobre el hueso, pero no pasó nada. La planta seguía haciéndose la muerta, aparentando estar seca. Yo podía percibir que esta cosa aún tenía energía vital. Su estado actual era puro teatro. Sin decir nada, me acerqué un poco más. Y después, mostré sutilmente mis colmillos recién fortalecidos. Una amenaza en toda regla, con mi tamaño actual, y sumado a mi fuerza enormemente incrementada. Si de verdad me pusiera a masticar esta planta como antes, me temo que mis colmillos la destrozarían, para desgarrarla en pedazos y tragármela. Justo después, se escuchó un leve chasquido.
La planta se ablandó y cambió de consistencia al instante. Bajo mi amenaza, todas sus raíces se clavaron rápidamente en el hueso de la pierna del jabalí. Observé su estado detenidamente. Sus zarcillos atravesaban el duro hueso con una facilidad asombrosa, hundiéndose en su interior para absorber los nutrientes que necesitaba. Al recordar la escena anterior, no pude evitar ponerme alerta. A saber qué más era capaz de hacer esta cosa, aparte de eso, ¿tendrá otros trucos bajo la manga? Si algo así apareciera en este bosque, sería un completo desastre para todos los animales que viven aquí. Los tres pequeñines no entendían por qué su hermano estaba tirado en el suelo hace un momento. Su cuerpo emitía ruidos extraños y de su boca salían cosas raras. Y luego, de repente, se despertó e hizo esos movimientos tan extraños. Se acercaron corriendo para rodear a su hermano y se quedaron mirando la extraña escena. Aparté a los tres pequeñines curiosos y me puse a observar los cambios en la planta. El fruto rojo que antes tenía en la parte de arriba casi había desaparecido. El robusto tallo, que era del grosor de un pulgar, también se había encogido bastante y no se veía nada bien. Una vez que sus delgadas raíces se clavaron en el hueso de la pierna del jabalí, una luz fluorescente empezó a acumularse poco a poco desde la base. Luego fue subiendo capa por capa, hasta que finalmente todo se concentró en la parte de arriba, en el fruto. Creo que esta planta obtiene la energía vital de otras criaturas para condensarla en ese fruto, y así logra evolucionar. Esta escena me dejó algo perplejo. ¿Será que este bosque está a punto de sufrir otro cambio radical? Mis ojos mutados ya no eran de un simple color amarillo. Ahora brillaban con un destello, y en este momento los tenía clavados en la planta, peligrosa y aterradora. Realmente, es un destino lleno de riesgos. Di un suspiro y les advertí a los tres pequeñines que se alejaran de esa planta. Mientras tanto, yo corrí hacia lo profundo del bosque. En poco más de 10 minutos, volví con un conejo salvaje muerto en el hocico. Le eché un vistazo a la planta a lo lejos y, para mi sorpresa, no se había ido. Seguía arraigada sobre el montón de huesos del jabalí, que ya no tenían ningún nutriente. Su frágil cuerpecito se mecía suavemente con la brisa de la montaña. Parecía un pequeño duende que hubiera cobrado vida. Me acerqué y dejé caer el conejo muerto a su lado. Antes de que pudiera hacer mi siguiente movimiento, la planta, por iniciativa propia, extendió sus raíces hacia él. En tan solo 7 u 8 minutos, un conejo de unos 3 o 4 kilos fue completamente drenado de su energía vital. Al parecer, esta vida no era muy diferente de la que tenía antes. La planta se estremeció un momento y luego su cuerpo se balanceó ligeramente. Se postró ante mí en un gesto adulador y luego extendió una de sus raíces, colocándola horizontalmente frente a mí. Al instante, de la punta de la raíz brotó una gota de líquido verde-azul, del tamaño de un ojo. Se quedó suspendida en el aire. En ese momento, lo entendí. Esa gota de líquido verde-azul era, quizás, la esencia completa de aquel conejo. Pero esta vez no saqué la lengua para lamerla. Miré a los tres pequeñines que estaban detrás de mí e hice un sonido para llamar a Xiao Udi. Obedeciendo la orden de su hermano, Xiao Udi sacó la lengua. La gota verde-azul de la raíz de la planta cayó, y un intenso y fresco aroma inundó la boca de Xiao Udi al instante, para luego desaparecer dentro de su cuerpo. Se fundió con su sangre y empezó a fluir hacia otras partes de su cuerpo. Sin embargo, tras dar unos pocos pasos, el cuerpo de Xiao Udi empezó a tambalearse. Ni siquiera había llegado a mi lado, cuando, ¡pum!, se desplomó en el suelo. Me acerqué preocupado para revisarlo. Su respiración era bastante estable. Solo había perdido el conocimiento por un momento. Me tranquilicé y me quedé a su lado para cuidarlo. Por su parte, la planta, después de secretar esa gota de líquido verde-azul, también se había marchitado un poco. Al parecer, producirla también representaba una carga considerable para ella. Esta vez lo comprendí. Definitivamente, una gota no era su límite. El que se viera tan débil era, en parte, una actuación para mí. No pude evitar asombrarme. Esta cosa no parecía una simple planta, sino más bien una que hubiera cobrado conciencia. Incluso entendía de ciertas mañas, como hacérsela débil y disimular. Era la definición perfecta de arrimarse al sol que más calienta. Si el tigre ciego viera esto, seguramente se moriría de coraje. Porque él, después de darle tantos nutrientes, solo recibió unas cuantas gotas de la sustancia vital de esta cosa. Y para colmo,
tenía que suplicarle por sus limosnas. No sé qué significa la aparición de esta planta, ni qué impacto tendrá en este bosque. Pero sí entiendo que esto podría ser la señal del comienzo de un nuevo mundo. Tengo que prepararme de antemano. Este cambio repentino trastocó todos mis planes. Después de vigilar de cerca al pequeño tigre y confirmar que su vida no corría ningún otro peligro, me relajé. Tras esperar durante 2 horas, el pequeño tigre por fin abrió los ojos, algo aturdido y sin acostumbrarse aún al proceso. No tuve tiempo de observarlo con detenimiento, me preparé para seguir cazando e ir a advertirles a los 3 cachorros. Tenían que mantenerse lejos de esa planta. Después, me adentré de nuevo en el bosque. Aunque mi cuerpo había experimentado algunos cambios, y el proceso fue muy doloroso, las recompensas también fueron enormes. Por lo menos ahora, puedo sentir en lo profundo de mi ser el inmenso poder que yace oculto. El invierno ya ha llegado. No solo debo conseguir comida para los 3 cachorros, sino que también tengo que encontrar la manera de proporcionarle también algo de bebida a esta planta para que produzca más de ese líquido dulce. Como mínimo, debe ser suficiente para que los 3 cachorros puedan evolucionar. Mientras esperaba a que el pequeño tigre despertara, también descubrí que ese líquido dulce y verdoso tenía un efecto potenciador enorme para fortalecer el cuerpo de los seres vivos. Si se consume en grandes cantidades o por un largo tiempo, incluso puede romper las limitaciones genéticas y evolucionar a otra forma de vida de un nivel superior. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Mi velocidad al correr por el bosque era aún mayor. Incluso ya podía saltar una distancia de 6 o 7 metros de un solo brinco. Después de probar mi fuerza en el bosque, me quedé viendo uno de mis zarpazos. El agujero que dejó era del tamaño de una pelota de baloncesto. Ya ni siquiera podía estimar mi propia fuerza actual. Y las ganancias de esta vez no se limitaban solo a un aumento de fuerza y velocidad. También mi vista, mi oído y mis otras capacidades sensoriales habían mejorado enormemente. Esta mejora integral de mi condición física me llenaba de una alegría incontenible. Con la fuerza que tengo ahora, incluso si me encontrara con otros tigres de Siberia adultos, tendría la capacidad de hacerles frente e incluso de vencerlos. Eso pensaba, mientras me preparaba para darle suficientes nutrientes a esa planta. La sustancia vital verdosa que produjera, dejaría que los 3 cachorros la consumieran poco a poco. Así ellos también podrían crecer lo más rápido posible. Y si más adelante sobraba, consideraría darle un poco a papá y mamá tigre. Aunque los beneficios actuales eran una grata sorpresa, también pensé en otra cosa. Si ya apareció una planta como esta, ¿qué otras cosas que desconozco podrían aparecer en el futuro? Quizás, la existencia de criaturas desconocidas y poderosas. La preocupación comenzó a invadirme, y en mi mente, empecé a planificar y pensar en cómo enfrentar una situación así. Creo que no basta solo con nosotros, los pequeños tigres. Debemos hacer que tigre papá y tigre mamá se nos unan cuanto antes. Solo así tendremos la fuerza suficiente para enfrentar los peligros desconocidos antes de que llegue el gran cambio. Mientras pensaba en eso, un olor denso y con un toque a sangre llegó a mis fosas nasales. Un oso negro, comiendo. Lo supe de inmediato. Y estaba a unos 10 kilómetros, más o menos, a mi izquierda y al frente. No lo dudé ni un segundo. Quería ver si con mi fuerza actual era capaz de derrotar a un oso negro, o incluso, matarlo. Con esa idea en mente, el poder en mi cuerpo estalló al instante. Me moví por el bosque a una velocidad increíble, asegurándome de llegar lo más rápido posible a donde estaba el oso. La distancia de más de 10 kilómetros no era ni mucha ni poca. Corrí a toda velocidad, controlando mi fuerza. Tardé poco más de 10 minutos en llegar. El oso negro estaba usando sus garras para devorar el cadáver de un jabalí que aún humeaba. De repente, levantó la cabeza y, al verme, se quedó helado por un instante. Luego, soltó un rugido lleno de furia y peligro. El sonido retumbó en el bosque. El oso negro ya corría hacia mí como un loco. Su cuerpo temblaba a cada paso. No me asusté, a pesar de que ese oso era un poco más grande que yo. Mientras corría hacia mí, yo también le respondí con un rugido desafiante. Su enorme y oscura garra se abalanzó con furia hacia mi cara. Mis ojos estaban fijos en ella. Vi con total claridad la trayectoria de su zarpa y me anticipé a su ataque. Agaché la cabeza un poco y, con mi garra izquierda, ataqué con ferocidad, apuntando directamente al gordo vientre del oso.
Aproveché el impulso de mi cuerpo para girar y darle un zarpazo en el abdomen. Mis garras le abrieron una herida profunda, dejando al descubierto la grasa blanca. A través de un poco de sangre y una fina capa de tejido, sus órganos eran claramente visibles. El oso soltó un aullido de dolor y, al mismo tiempo, la furia en su mirada se transformó en miedo. Aunque todavía no había perdido por completo las ganas de pelear, este tigre que tenía enfrente era demasiado letal. Había roto sus defensas de un solo golpe. El oso sintió miedo. Supo que si se quedaba, moriría. Soportando el terrible dolor, se dio la vuelta y echó a correr hacia una cueva en la distancia. Por supuesto, no iba a dejarlo escapar. Aceleré y, sin ningún esfuerzo, alcancé al oso que huía. Sin movimientos de más, salté y caí sobre el lomo del oso. Lo aplasté con toda mi fuerza mientras él se revolvía, intentando arañarme la garganta. Me lanzó un zarpazo, pero ni siquiera me arrancó más que unos cuantos pelos. Solo dejó unas marcas blancas en mi piel que desaparecieron al instante. No me esperaba que mi piel fuera tan resistente. Toda la preocupación que tenía se desvaneció. Ahora sí que estaba seguro de mí mismo. No lo dudé. Encontré el momento perfecto y le clavé los colmillos en la garganta. El cuello del oso era tan grueso que no pude atravesarlo de una sola mordida. Pero una vez que lo tuve sujeto, apreté con todas mis fuerzas. Al final, le arranqué la mitad del cuello de un solo mordisco. Murió al instante. Me lamí la sangre que tenía alrededor del hocico. Miro el cadáver del oso negro frente a mí y no puedo evitar suspirar. Con la fuerza que tengo ahora, matar a un oso negro ya no es gran cosa. De hecho, fue hasta demasiado fácil. Todo esto es gracias a los beneficios de esa planta. Con eso en mente, muerdo el cuerpo del oso y empiezo a arrastrarlo. Miro hacia atrás por un momento. Tampoco voy a desperdiciar a ese jabalí que cazó el oso negro. Es perfecto. Me llevaré toda esta comida. Una parte será para alimentar a los 3 pequeños, y la otra servirá de nutrientes para la planta, para que refine esa sustancia vital verdosa. Una batalla tan sencilla ha demostrado y puesto a prueba mi increíble aumento de poder. Si quisiera, ahora mismo ya, tendría la fuerza para desafiar a un tigre macho adulto y apoderarme de su territorio. Ahora planeo dar una vuelta por los alrededores. Si en el territorio que antes gobernaba el vagabundo, ya no queda ni rastro del tigre ciego, voy a considerarlo. Consideraré si debo anexar ese territorio a mis propios dominios.